Hola chicos, bienvenidos a la sección de Siguiendo la Ruta, en donde aprenderemos el tema Dios guía mis acciones y mis pensamientos. ¿Puedes adivinar cuál es nuestro personaje principal del día de hoy? Muy bien, es Gedeón, así que dejemos que él hable. Hola niños, ¿están listos para conocer mi historia y la del pueblo de Israel? Si estás listo, cuenta conmigo, porque no podemos hacerlo en las calles de México. Tenemos que dar un viaje largo y muy rápido hasta las calles de una ciudad de Israel. Así que vamos a movernos muy rápido hasta Israel. ¿Estás listo? ¿Te estás moviendo en el avión? Llegamos a Israel. Perfecto. Bienvenidos a la ciudad de Ofra. Aquí sucedió algo muy importante, así que dejemos que el narrador nos cuente. La historia de Gedeón comienza muy parecida a las historias que ya hemos visto durante la semana. El pueblo de Israel pecaba continuamente. Cuando las cosas malas venían, pedían perdón a Dios y se arrepentían, y Dios los perdonaba y los libraba y mandaba jueces importantes. Esta historia es algo similar. El pueblo de Israel nuevamente desobedeció a Dios y comenzó a adorar a dioses falsos. Esto trajo muchos problemas para ellos. Había un pueblo, los madianitas, que les causaban muchos males. Ellos robaban sus tierras, quemaban sus hogares, tanto que los israelitas llegaron a vivir en cuevas. A pesar de la desobediencia de los israelitas, Dios seguía amando a su pueblo, así que buscó a un líder que los ayudara. Ese es Gedeón, que se encuentra ahí escondido en su cueva para que los madianitas no le robaran su trigo. Un día el ángel del Señor se le apareció para decirle, guerrero valiente, pero la verdad es que Gedeón no se sentía como guerrero valiente. Él estaba escondido para empezar. Además, él era el hijo más pequeño, de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña de todo Israel. El mensaje del ángel era para decirle que el Señor estaría con él, que juntos vencerían a su enemigo. Cuando Gedeón escuchó esto, él se quedó muy inseguro, así que le pidió al ángel que lo esperara mientras él iba a hacer de comer. Dejó el alimento y el alimento fue consumido por fuego. Gedeón no solo tenía miedo, sino que también estaba inseguro de sus capacidades. Entonces, en privado le dijo a Dios, Dios, si de verdad tú me vas a ayudar a vencer al pueblo de Madián, entonces dame una señal. Voy a poner esta tela de lana sobre el suelo, y si a la mañana siguiente amanece mojada por el rocío de la mañana, pero todo el suelo a su alrededor está seco, entonces sabré que eres tú el que nos ayudarás a vencer al pueblo de Madián. Y adivinen qué pasó. A la mañana siguiente, la tela de lana estaba mojada, pero todo el suelo a su alrededor no lo estaba. Aún así, Gedeón estaba un poco inseguro. Así que decidió probar nuevamente a Dios. Esta vez le dijo, Dios, que esta vez sea lo contrario, que todo el suelo esté húmedo mientras que la tela permanezca seca. A la mañana siguiente, Gedeón vio que Dios había cumplido su petición, así que él comenzó a reunir un ejército. Gedeón convocó al pueblo de Israel y 32,000 hombres se reunieron para pelear contra el pueblo de Madián. Pero eran tantos que si ganaban, el pueblo de Israel no le daría la gloria a Dios. Así que Dios le dijo a Gedeón que devolviera a algunos hombres a sus casas. Gedeón le dijo al ejército que si alguno tenía miedo, regresara a su casa, y 22,000 hombres regresaron a sus casas. Entonces quedó un ejército de 10,000 personas. Aún así, Dios sabía que con esas personas el pueblo de Israel no le daría la gloria a Dios. Entonces le puso un nuevo filtro a Gedeón y le dijo, cuando los hombres tomen agua del río, solamente quédate con aquellos que tomen agua de pie y regresa a los demás. Entonces Gedeón se quedó con un ejército de solo 300 hombres. Esta cantidad parece muy pequeña, pero la verdad es que Dios no necesitaba ni siquiera 300 hombres. Él podía hacerlo solo. Esa noche, Gedeón y sus hombres bajaron hacia el campamento de Madián. Gedeón escuchó cómo ellos estaban temerosos, y la orden de Dios fue que hicieran sonar tambores y trompetas. Ni siquiera levantaron espadas. Y entonces el pueblo de Madián quedó muy confundido y aterrado. Dios confundió sus mentes, y ellos empezaron a correr y atacarse unos a otros. ¿Te das cuenta cómo Dios ni siquiera necesitaba de 300 hombres? Él solo necesitaba de un grupo de personas que creyera en él.
En esta ocasión, Gedeón ya no le puso a pruebas a Dios. ¿Te das cuenta cómo él decidió escuchar y a la primera, aunque el plan no parecía lógico, él obedeció? Podemos aprender que para Dios no es difícil destruir a nuestros enemigos cuando las cosas se ponen difícil, pero también podemos aprender cómo para nosotros no es difícil obedecer a Dios, así como Gedeón lo aprendió. Al inicio él le puso muchas pruebas a Dios, pero después entendió que tenía que confiar en Dios, porque Él es quien peleaba sus batallas. ¿Qué opinan de esta historia, niños? ¿Se aprendieron muchas cosas? A ver, ¿cuál era la ciudad en la que Dios le habló a Gedeón? Si no se acuerdan, vamos a hacer un repaso rápido, así que pongan mucha atención. Gedeón fue un juez de Israel en tiempos muy difíciles. Dios quería salvar a su pueblo, pero los israelitas desobedecían todo el tiempo. Aún así, Dios mandó a Gedeón como un juez para salvarlos porque los amaba muchísimo. Dios ideó todo un plan para mostrarle a Gedeón y además a los israelitas cómo él podía defenderlos de sus enemigos. Pero la verdad es que en estos tiempos Dios también nos defiende de nuestros enemigos. Es más, Dios creó un plan tan grande en el que Jesucristo ahora es nuestro juez y nuestro salvador. Él pelea nuestras batallas y no necesitamos nada más, ¿verdad? Pero es muy importante que nosotros aprendamos a obedecer, incluso si los planes parecen ilógicos, como pelear con 300 hombres o pelear nosotros solitos, porque no somos nosotros quien pelea las batallas, sino que es Dios. Obedecer no es difícil, y más cuando Dios nos ama tanto. Así que no dejes de amar a Dios y confía que tus batallas ya están ganadas por Él. Gedeón fue obediente y nosotros como cristianos también debemos serlo. Así que tomemos el ejemplo de Gedeón y seamos obedientes.